especialistas, Mauro y Ernesto, el desglose de la denuncia que presentaste, seguidamente de la lista de los 100 fugadores. Rodolfo, bienvenido a Solo Periodismo, ¿nos escuchás? Sí. Bien. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿qué te genera cuando ves la lista de los 100, cuando se ve la lista de los 100 así y uno va puntualizando firma por firma? Mirá, lo primero que pienso es que es la tercera vez que nos pasa y como país, como sociedad, no podemos revertir estos procesos. Lo que pasó en el ciclo 2015-2019 en materia de endeudamiento y fuga de capitales es exactamente lo mismo que ya pasó, por lo menos en esta escala, o sea, en una escala absolutamente demencial, 2 veces antes como mínimo, y nunca pudimos como país, como sociedad, sancionar a los responsables, generar políticas públicas que hagan imposible que se pueda volver a desarrollar un proceso de estos. Así que ojalá esta sea la última, sí, la tercera es la vencida. Sí, está bien. Pero Rodolfo, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. Mirá, hay un tema que se habla poco en la Argentina, que es que hay en la Argentina, por más que los poderes legislativos hacen comisiones bicamerales, investigan, muchas veces hasta han llamado a las personas que han fugado el dinero, es muy difícil recuperar esos activos. ¿Qué se puede hacer en realidad para recuperarlos? No hay. A ver, no es, creo desde mi punto de vista, no es difícil recuperar un activo que ha sido obtenido de manera fraudulenta. Lo primero es decir, luego, en términos operativos, puede ser un problema ir a Londres y encontrarle la cuenta a alguno de estos atorrantes que vemos ahora en los listados, pero desde el punto de vista legal y judicial no genera ningún inconveniente. Se trata de resoluciones de un juez eventualmente y en todo caso de decisiones políticas o que tengan que ver con algún proceso de creación de una ley, pero no hay dificultades. Ahora, lo más importante, tenemos que establecer la legalidad, la licitud de ese proceso. ¿Quiénes fueron? En todo caso, si hubo responsables de delitos, establecerlos inicialmente en una investigación parlamentaria, o por lo menos obviamente desde el punto de vista de la sospecha, y después llevarlo a la justicia. Pero en la justicia, eventualmente, si encontramos ese tipo de cuestiones, no hay dificultades en recuperar el activo, por lo menos desde el punto de vista formal. Eso lo entiendo, pero muchas veces, mirá, yo estaba contando recién la denuncia que hiciste vos. Eso, Bausili, metámonos en Bausili. Claro, no, por eso, la denuncia que hiciste vos es sobre Santiago Bausili. Recordémosle la audiencia, secretario de Finanzas, un hombre muy poderoso durante la administración de Mauricio Macri, porque era precisamente la persona encargada de vehiculizar, de llevar adelante la gran emisión de deuda argentina. Esto que vos viste, que vos denunciaste, que es que había funcionarios que estaban de los dos lados del mostrador, ¿en qué país del mundo no tiene sanción? Y bueno, en países como el nuestro, en donde el poder judicial, por un lado, está colonizado por el poder financiero, por el poder económico, y además la dirigencia política en general está dividida entre quienes se arrastran por unas monedas y por pertenecer a esas supuestas élites económicas del mundo, financieras y demás, y la dirigencia política que busca un camino de emancipación, como en el caso de nuestra fuerza política. Así que en los países centrales este tipo de cosas son absolutamente sancionadas. Hay multas, bueno, está por venir alguna multa astronómica, como acostumbra la Unión Europea, contra algunos de los grandes tecnológicas, contra Google, qué sé yo, por monopolio, etcétera. Bueno, todos los años hay multas en ese sentido de escalas impresionantes. Bueno, en nuestro país no, porque justamente tenemos esta
esta disputa, ¿no? Entre mentes colonizadas y mentes emancipadas. Cuando hablamos de esto, uno plantea siempre el Estado y en todo caso la política como llamémosle de alguna forma, la que tiene que administrar el Estado, de acuerdo a lo que disponen las elecciones, trata de marcarle la cancha. En algunos casos le deja la cancha libre o participa, como recién mostrábamos en el caso del macrismo. En otros, como en este gobierno, trata de marcarle la cancha y hay dos proyectos de los que se viene hablando hace rato. El otro día mostrábamos el adelanto de lo que va a ser el impuesto a la riqueza en la Argentina. El otro, el que deslizó una diputada del Frente de Todos también, de eventualmente tomar acciones de aquellas empresas a las que se asista. Inmediatamente cuando se plantean estas cosas, el poder económico salta a través de sus voceros a resistirse. ¿Cómo ves esto en lo macro, más allá del detalle que puedas tener del tratamiento de estas iniciativas? Yo creo que ese factor es el que ha sido uno de los factores justamente centrales de la decadencia argentina, del estancamiento argentino. Es decir, quienes están en condiciones de contribuir al desarrollo configuran una clase absolutamente egoísta que piensa, por ejemplo, en cómo fugar la tonelada de dólares que se fugaron solamente en 4 años de macrismo, ni hablar en la dictadura militar, no hablar en el proceso del menemismo. Es decir, lo tomo como algo natural, ya estamos absolutamente acostumbrados a estos sectores en Argentina, sí. Así que vamos a tener que seguir luchando contra eso. Rodolfo, la comisión bicameral tiene que llamar no nada más a los funcionarios, digo, porque los funcionarios están denunciados, o sea, Bausili está investigado por corrupción, se le levantó el sobreseimiento que le había dado el juez Bonadío, se lo está investigando de vuelta, hay muchos funcionarios que están investigados por esto de estar de los dos lados del mostrador, pero hay que llamar a que declaren en el Senado o en la Cámara de Diputados, en este caso en el Senado, los que fugaron la plata, que expliquen, hay que llamarlos físicamente. Bueno, a mí me parece que en principio hace falta una, digamos, explicación o una respuesta política de parte de la fuerza que gobernó nuestro país durante el periodo 2015-2019. Tiene que haber, mañana vamos a tener la reunión de bicameral de seguimiento de deuda. Ya está adelantando Luciano Laspina, uno de los miembros del PRO, en esa bicameral, que se va a oponer a la investigación del proceso de endeudamiento y fuga de capitales que estamos llevando adelante desde esa bicameral. No considera que haya fuga directamente, así que va a ser muy difícil que sentemos a alguno de esos responsables, si se quiere, operativos, como por ejemplo Caputo, Bausili, Luis Caputo, Santiago Bausili, Federico Sturzenegger. No sé dónde están, probablemente deben estar escondidos en alguna de sus guaridas en el exterior. Ahora, los que están acá, que se representan esa fuerza política, sí tienen que dar la cara y tienen que dar una explicación a ese proceso, porque no solamente estamos hablando de que hay que evitar que esto vuelva a pasar en el futuro y por lo tanto hay que identificar lo que ocurrió y a sus responsables, sino que además tenemos que explicar a la sociedad argentina por qué estamos atravesando esta crisis fenomenal económico en nuestro país, más allá pandemia y cuarentena mediante, ¿no es cierto? Ahora, diputado, se explica por eso. Diputado, cuando uno pregunta por las causas judiciales vinculadas con esto, encuentra dos explicaciones. La primera es que durante la primera parte del gobierno anterior hubo una serie de modificaciones legales que facilitaron el giro de dinero al exterior. Y la segunda es que en ese contexto, enviar dinero al exterior o sacar dinero al país a cuentas que estaban registradas en el exterior no es delito. Usted nos dice que Laspina cree que tampoco es delito. ¿Cómo se puede avanzar ante este valladar que está puesto para la investigación? No, Laspina es mucho peor, no solamente
cree que no se trata de ningún delito, sino que directamente él pone en discusión el concepto de fuga. Bueno, pero a eso Acá, voy, es que el bueno, concepto de fuga desaparece como tal, y de lo que están hablando es de una operación que tiene que ver con una política económica, es decir, es la legalización del saqueo. Está bien, entiendo el enfoque y hasta puedo compartirlo, Néstor, porque efectivamente desde el Estado, en el periodo 19, se llevó adelante un proceso de desregulación sobre todo del mercado financiero, de este tipo de operaciones, y fundamentalmente se derogaron un montón de normas que en definitiva convirtieron a la fuga de divisas en algo legal. Y lo que usted está planteando es que desde esa perspectiva es muy difícil llevarlo a la justicia penal federal, en todo caso de Comodoro Pi, para que se investigue un fraude a la República. Ahora, efectivamente, alguien que compra dólares en el mercado oficial, como pasaba en Argentina 2015-2019 y después la manda afuera, con todas las normas derogadas del gobierno, efectivamente no cometía ningún delito. Ahora veremos todo el proceso, es decir, por qué, por ejemplo, si tuvo o no tuvo acceso a información privilegiada para comprar divisas baratas y luego cambiarlas, como pasó, por ejemplo, con JP Morgan. Claro, en ese punto. Entonces, hay un montón de cuestiones y de hechos conexos a la fuga de capitales que claramente sí pueden configurar delito, fundamentalmente perjuicio de la administración pública. Así que hay que enfocar, digamos, o hay que tener una lectura bastante fina de ese tipo de operaciones, como para después eventualmente llevarlo a la justicia. De todos modos, a mí lo que inicialmente más me interesa es la respuesta política que vamos a dar en el Congreso. En el Congreso ni investigamos delitos. Bien, diputado, muchísimas gracias. Un placer como siempre y para aclarar un poco todo el escenario.